Bueno, y por último vamos a hacer un ejemplo de cómo se llevaría a cabo pues un análisis de bueno, pues una predicción, ¿no? Con el método de alisados exponenciales. Hay que decir que este método, aunque ahora ya a partir de aquí me estoy refiriendo ahora mismo a la práctica, como veis, a partir del punto cuarto ya entraríamos en lo que es la parte de modelos ARIMA, pero hacia el final del tema se van a comparar las predicciones del modelo ARIMA con las predicciones obtenidas por el método de alisado exponencial de Holt-Winters multiplicativo. En principio, no todas las series se ajustan, no tienen por qué ajustarse a este método, ¿no? Y esto en la asignatura de predicción se cuenta cómo hay que probar con distintos métodos y ver cuál es el método con el cual obtendríamos un menor error de predicción. Pero bueno, supongamos como esta técnica pues suele ser bastante útil y el esquema multiplicativo pues se suele suponer en muchas series, pues vamos a utilizarla como ejemplo, la vamos a utilizar todos y vamos a ver qué predicciones obtenemos con ella, para luego después poderlo comparar, como veis aquí, utilizando a lo mejor los últimos meses o los últimos trimestres y el periodo de predicción, pues comparar qué es lo que nos saldría haciendo una predicción con modelos ARIMA y qué es lo que obtendríamos haciendo una predicción por el método de alisados exponenciales, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo haríamos esta parte de la práctica para ya terminar totalmente este tema. Entonces, aquí lo que se nos pediría sería la ventana de la serie completa con el periodo histórico y el periodo de predicción. Esto es algo similar a lo que hay en la última transparencia, es decir, se nos pide una ventana en donde el gráfico sea similar a este, ¿eh? No hace falta a lo mejor que pongamos periodo histórico y de predicción, pero sí que de alguna manera distingamos los tramos o los trazos de las series pues para poder saber cuál es la parte histórica y cuál es la parte de predicción. Vamos a ver cómo se haría esto. Bueno, en primer lugar, como queremos hacer predicción, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué periodos queremos predecir, ¿eh? Nosotros la serie del IPI la hemos tomado desde el año, como veis aquí arriba, en el range y en el sample, la hemos tomado desde el año 96 hasta el año 2011, hasta enero. Bien, pues a lo mejor nos podría interesar hacer predicciones para diciembre del año 2011 o para hasta enero de 2012, o sea, exactamente 12 meses, ¿no? Si quisiéramos hacer predicciones de 12 meses, por ejemplo, de 24, pues para poder tener 1 o 2 años, ¿no? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es ampliar el periodo muestral, es decir, aquí tanto el range como el sample todos terminan en el año 2011-01. Entonces, las dos cosas son iguales, ¿cuál de las dos hay que cambiar? Bien, aquí entra el tema de cuál es la diferencia para iViews entre el range y el sample. O sea, el range, que es el range, es el recorrido y para iViews el recorrido diríamos que es como el marco general que debe de tener el fichero, o el recorrido general del fichero, dentro del cual pues nosotros podemos hacer como un zoom a veces, manejando el sample para contemplar diversas partes de la serie. Luego lo veremos, luego realizaremos como ese zoom entre comillas, utilizando el sample. Pero sin duda ninguna, si yo quiero que el archivo pueda tener datos pues para meses posteriores al 2011-01, yo tengo que alterar el range, es lo primero que tengo que hacer. Entonces, si yo me coloco aquí encima del range o encima de cualquiera de los datos del range y hago doble clic encima de esta opción, debería de poder obtener una ventanita que diga Change Work File Range. Vamos a ver, entonces me dice dónde lo quieres cambiar, el start date o el end date. Bueno, quiero cambiar el end, por supuesto, la parte final, y lo que quiero es que me llegue, por ejemplo, vamos a fijarlo en 12 meses. Aquí, bueno, un poco pues por comentar qué es lo que podríais hacer. Los que tengáis datos mensuales, pues con predecir 12 meses, pues yo creo que es bastante adecuado. Vamos a ver que la verdad es que las predicciones son bastante aceptables. Ya más allá de 12 meses, pues este método de alisados exponenciales es bastante bueno pues para predecir el corto medio plazo, o más bien el corto plazo, más que el medio. Si por ejemplo tenéis datos trimestrales, pues como mucho los 4 trimestres siguientes, 4, 5 o 6, pero no más, porque realmente es que más allá pues a lo mejor vamos ya a decir un poco tonterías, ¿no? Es difícil también, cada método tiene su capacidad y su potencia. En este caso, como digo, los alisados pues tienen más potencia o son más adecuados para el corto plazo, ¿no? Ya más allá de un año, como mucho 2 años, pues quizá no
no sean muy fiables, ¿no? Dentro de que, bueno, siempre puede pasar algo raro, efectivamente, y cambiar totalmente, no sé, la orientación de la economía, ¿no? Pero bueno, suponiendo, como decimos, ceteris paribus, que todo se va a mantener más o menos en la misma línea, ¿no? Pues estos métodos, como digo, funcionan bien, pero claro, tampoco le podemos pedir milagros de que hagan predicciones pues de 3 o 5 años. Bien, le vamos a decir aquí, por ejemplo, 2012, 01, ¿no? ¿Vale? 2012-01 hasta llegar a enero serían 12 meses de predicción. Como veis, ha cambiado en el range y no en el sample. Vamos a pedir que también cambie el sample, a ser posible, de manera que haciendo doble clic encima, pues le digamos lo mismo, que llegue hasta el 2012-01. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que si yo me pongo encima del IPI y quiero abrirlo, le digo abrir, si yo me voy para abajo, pues voy a ver que se me han abierto unas celdas que antes lógicamente no estaban y que tienen la palabra NA, que significa non-available, no disponible, y quiere decir que ese dato no está disponible. Entonces, bueno, pues está ahí porque ya lo he comentado, claro, queremos hacer predicción, ¿no?, de esta serie. Entonces, ¿cómo haríamos la predicción de esta serie? Bien, una vez que abrimos la ventana, os he dicho que en PROC, a la derecha de View, en PROC, hay una opción que se llama Exponential Smoothing. En el programa que tenéis instalado en las aulas de informática es muy parecido. También ahí en PROC aparece una opción que es Exponential Smoothing, como aparecen las transparencias, y luego realmente la ventana que vamos a encontrar para Exponential Smoothing es prácticamente la misma en cualquier versión de Views. Nosotros lo que vamos a seleccionar, como digo, todos por igual, no vamos a hacer muchas pruebas, es la opción última, Hold Winters Multiplicative. Al ser la última, la podemos aplicar directamente sobre la serie del IPI. Veis que nosotros lo que tenemos abierto es la serie del IPI. ¿Por qué no hemos transformado la serie del IPI previamente? Porque con este tipo de método, así como con el aditivo, se podían aplicar, como recordaréis, de que lo hemos visto en teoría, son aplicables a series que no han sido previamente transformadas, es decir, series que pudieran tener tendencia y o estacionalidad, ¿vale? Entonces, en este caso lo vamos a aplicar directamente a IPI porque sabemos que el método así lo va a hacer y lo va a hacer bien. Por otro lado, veis que existe la posibilidad de que a mano introdujéramos datos para los tres coeficientes que intervienen en el modelo matemático. Vemos que para el alisado simple, ya lo vimos en las transparencias, pues solo intervenía alfa, un único coeficiente, pero en las fórmulas empiezan a complicarse a medida que los métodos son más avanzados, y en el caso de Hold Winters Multiplicative es una fórmula más compleja que requiere del conocimiento o de la estimación de tres coeficientes. Aquí está en principio en blanco con un signo extraño, una E al revés, ¿no?, que lo que quiere decir es que, o una E, perdón, que lo que quiere decir es que nosotros podemos introducirlo o no. En nuestro caso no vamos a introducir nada, vamos a dejar que el propio programa busque aquellos valores que son óptimos, es decir, que van a darnos un menor error de predicción. Veis que aquí nos va a crear una nueva serie, no va a chafar la antigua, sino va a crear una nueva que se llama IPI-SM, de IPI Exponential Smoothing, ¿vale? Y luego el periodo de estimación pues va a ser desde el primer año hasta llegar a la parte de predicción propiamente dicha, que es hasta el 2012-01. Si digo OK, pues me va a decir cuáles son los valores alfa, beta y gamma más óptimos, que nos dan un menor error, y bueno, pues una serie de datos que a nosotros ahora mismo no nos interesan. Podemos volver a pedirle al IPI o incluso cerrarlo. Y lo que a nosotros sí nos interesa es saber cómo es IPI-SM. Vamos a abrir IPI por un lado y con la tecla control seleccionamos también IPI-SM y las abrimos juntas como grupo. Y entonces nos vamos a ir a la parte de abajo. Si nos vamos a la parte de abajo, veremos que hay un momento, que es a partir de enero de 2011, que IPI ya no tiene datos y que IPI-SM sí los tiene. ¿Por qué? Pues porque se ha realizado la predicción. Por otro lado, vemos que en el periodo histórico, pues como es lógico, el dato estimado no va a coincidir con el dato original. La diferencia será el error que comete el modelo. Aquí esto es igual que un modelo econométrico. Si yo hallo la diferencia entre IPI menos IPI-SM, nos dará el error que cometo con el método de Exponential Smoothing, en concreto con el método triple multiplicativo de Hold Winters. Si yo quiero ver las dos gráficas, pues por esto de que quiero ver el periodo histórico y el periodo, o la gráfica original, que está solo para el periodo histórico, y la de predicción, que tiene los dos periodos, el histórico y el de predicción, voy a Graph. Y en Graph Line, pues aquí lo veo. Fijaros que en azul tengo la serie original de IPI.
y el IPSM, que es la de predicción, en rojo. Y como vemos, aunque se descoloca un poco en la parte de cambio de tendencia muy fuerte, luego parece que ya se va ajustando. Y la verdad es que para este año pues predice una situación muy similar a la del año pasado, quizá un poquito, ligeramente mejor. En la caída del mes de agosto parece que está un poquito más elevada y los datos parece que también están un poquito más elevados, pero realmente muy parecido. Esto es lo que nos estaría diciendo la serie. Claro, ¿qué pasa con esta serie? Que no se ve muy bien, no se ve muy bien porque como es un periodo muy largo. ¿Y si hiciéramos un zoom a los últimos años? Esto es lo que os decía antes, lo podemos hacer con sample. Si no tocamos el range, claro, porque si tocamos el range nos cortamos la serie. Con el sample no la cortamos. El range la mantiene abierta y lo que hacemos es acortarla, pero de manera transitoria, como haciendo un zoom, acercándonos. Por ejemplo, yo puedo cambiar el sample y pedirle que, pues en vez de partir desde el año 1996, que es un periodo muy lejano, ¿no? Vamos a Quick, por ejemplo, Sample. Aquí también podemos cambiarlo en Quick Sample. Le decimos que, por ejemplo, pues parta, pues no sé, a partir del año 2000, por ejemplo, 5, ¿no? Que todavía estábamos en un periodo de expansión. Entonces veis que cambia la gráfica. Y además parte desde el año 2005, con lo cual ahora sí que lo vemos bastante más claro. Vemos bastante más claro cómo la gráfica en rojo se descoloca un poco, no es capaz de ajustarse a todas las oscilaciones del azul, pero luego ya a partir del año 2010, 2011, a principio de 2011, pues parece que se ajusta mejor, con lo cual la predicción pues es algo más creíble, ¿no? La que nos está apuntando para el año 2011 hasta enero de 2012. Si fuerais a presentarme esta gráfica en blanco y negro, yo os pediría que claro, no me la pegarais directamente tal y como está, sino que intentarais editar, pues porque si no yo no voy a ver las dos gráficas claramente. Para editarlas en los colores y los trazos, pues os vais a la parte en blanco y le dais al botón Options. Y hay bastantes opciones. Las versiones posteriores, pues las opciones cambian un poco, pero al final siempre tenéis que ir a Line Patterns, ¿vale? En Line Patterns nos da la opción, por ejemplo, en la línea número 1, ¿vale? Pues de cambiarla, por ejemplo, y de hacerla como más fuerte, ¿no? Que sería la opción Bold Line, ¿eh? Entonces, pues tendríamos que sería la línea continua y en negrita. No sé si a lo mejor veis que la línea es más fuerte, ¿no? Y la otra, pues se puede hacer más débil, más pequeña, e incluso pues podríamos cambiar la número 2, ¿no? Y que fuera, por ejemplo, en línea discontinua o algo parecido, ¿no? O incluso también bold, pero en línea discontinua, ¿no? De manera que lo pudiéramos, que ha cambiado un poquito de color, no sé si sería posible cambiarla. Es que esta es la 3, sería a lo mejor. Habría que ver un poco por qué no aparece la 2, aquí hay que pelearse un poco con esto. Pero bueno, ya así tal y como lo tenemos, pues podría ser suficiente. Podría ser suficiente una más finita y la otra más fuerte, de manera que pues pudiéramos diferenciar una de otra, ¿eh? Y bueno, pues en principio, sí, ahora solamente decir, ya acabaríamos, pero decir que como hay que rellenar la tabla al final de la... Bien, aquí tendríamos que poner el gráfico, y para rellenar la tabla con los datos, ¿no? Pues como es últimamente como hay que poner los últimos 3 meses o trimestres, como obtenemos estos datos, pues sencillamente de la tabla. Es decir, aquí en View tenemos las dos series, ¿no? Pues con tomar los datos, los 3 últimos, ¿no? Los 3 últimos, por ejemplo, y luego pues no lo sé si son los 12 últimos meses, copy, por ejemplo, format it. De nuevo le pedimos que por favor solamente nos deje a la vista el mismo número de decimales que hay aquí, porque si no ya sabéis que nos pegaría todos los decimales. Y luego, bueno, no sé si el periodo de predicción abarca los 12 meses, yo creo que sí, pero sería un poco así, luego ya pues si quiero, pues ya como a lo mejor el tipo de letra o de número es un poquito grande, pues a lo mejor para uniformarlo, darle a todos un 10 o darles un 11, eso ya pues ya vais viendo, pero lo que tenéis aquí en principio son los datos, y estos son los decimales, ¿no? Y con la serie original pues lo mismo, la serie original solo serían los 3 últimos datos, que esto pues lo tendríamos aquí, y exactamente igual, con format it, ok, nos venimos aquí y lo pegamos, de manera que pegaríamos pues los 3 últimos, una cosa así, y luego pues la predicción ARIMA, pues cuando la terminemos pues la pegaremos también, y habría que comparar pues una con otra, ¿no? Una predicción con otra, ver un poco qué obtendríamos o qué resultados cada método, qué es lo que nos dice. Este método no es que sea muy optimista,
prácticamente pues nos está diciendo que las cosas van a seguir como estaban. La verdad es que tal y como está la economía, pues casi es de agradecer que no nos digan que vamos a ir peor, ¿no? Pero quizá con un poquito mejor, pero vamos, realmente milimétrico, ¿no? Parece que es como una repetición del año, el año 2011 será, en términos del IPI, una repetición del 2010. Y bueno, pues nada más.